¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va señor, señora? Gracias por recibirnos. Compartir otro de Entre Casa con un tema nuevo que se llama Pedro y Juan. No Juan y Pedro, Pedro y Juan, porque en ese orden figuran en la Biblia. ¿Y por qué? Y porque Pedro siempre fue punta de lanza. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Todo un tema esto. Detalles. Subían juntos. Pedro primero, Juan segundo, ¿no? El líder siempre fue Pedro, pero Juan fue la gotita de miel, el toque delicado, la persona amorosa. Yo creo que más le ayudó Juan a Pedro que Pedro a Juan. Porque a veces los punta de lanza somos muy filosos y a veces somos muy positivos y a veces nos tornamos muy negativos. Juan fue una persona más moderada, más contemplativa, más tierna, más amorosa, ¿no? Por eso se le llamó el discípulo amado, ¿no? Se recostaba por el costado de Jesús. La hora novena, las 3 de la tarde, la sexta era el mediodía, se contaba a partir de las 6 de la mañana, 6, el mediodía que nosotros llamamos, y la hora novena, 3 horas más, las 15 horas, más o menos la hora que murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Se lo había adoptado como hora de oración en la iglesia cristiana. Claro, no iban a la iglesia católica, evangélica, porque no había. Esto comienza con Constantino, ¿no? Entonces no es de la época de Jesús. ¿A dónde iban? Al templo judaico, que ya no tenía sacrificios de animales, pero que sí tenía adoración. O sea, el judío se postraba en el suelo y adoraba a Dios. Eso se hacía cerca del pórtico de Salomón, por eso Pedro predicó varias veces allí. Y ahí traían un hombre paralítico, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ponían para darle lástima, o sea, la gente pobrecita le daba porque lo veía tan destruida la persona, pero los parientes lucraban con eso, lo traían y lo ponían ahí como una maceta y bueno, al final de la tarde recogían todo lo que se juntaba de dinero. Entonces Pedro y Juan dice, fijando, él le pidió limosna y él fijando los ojos, ¿no? Le dice, no sé. Dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Ahí no hay nada de milagro, ahí hay toda una acción humana, o sea, lo toma en la mano derecha y lo levanta. Claro, si Dios no lo toca y lo sana, como un acordeón vieja se cae de vuelta el paralítico y se queda tirado. Y bueno, vos sabés qué vergüenza, o sea, lo tomó de la mano, lo tiró para arriba y se cayó y en una bolsa de huesos toda destruida. Yo no sé qué clase de personas son estos cristianos llamados Pedro y Juan que le están bromeando a un pobre paralítico. ¿Qué quiere decir? Que había fe en todo esto. Había fe para poder creer que Dios podía, o Jesús, hacer un milagro. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. El paralítico, que ya no era más paralítico, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era, tiempo pasado, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Dios hoy todavía sana, por sus llagas fuimos nosotros curados, pero el milagro más grande es el antes y el después, no de estar enfermo y de estar sanado, sino como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solo es la enfermedad el problema de nuestra existencia humana, sino nuestro problema grave es la vida de pecado. Nosotros no podemos
obedecer la Biblia solos, la ley, ¿no? Pablo dice, yo conozco la ley y la quiero servir con mi mente, pero veo otra fuerza en mis miembros que me lleva cautivo al pecado, miserable de mí, dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué hace Jesús? Muere en la cruz del Calvario y nos da el poder por medio de su Espíritu Santo para que si yo quiero no pecar, no andar haciendo macana, no, lo que pasa es que a mí me gusta hablar mal de los demás. Bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea que yo soy el que controlo mi vida, pero el poder me lo da Jesucristo. Por eso el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La seguimos en el número 2.